Buenas, saludos. Seguimos con estas tareas de álgebra lineal, ¿verdad? Nos colocan un problema de aplicación en el que nos dicen que un contratista dispone de 5.000 horas hombre de mano de obra para ejecutar 3 proyectos. Los costos de hora hombre para los 3 proyectos son de 8, 10 y 12 dólares respectivamente. Y el costo total, ¿verdad?, de esas 5.000 horas es 53.000 dólares. Y dice, si el número de horas hombre para el tercer proyecto es igual a la suma de las horas hombre requeridas por los primeros 2 proyectos, calcule el número de horas hombre de que puede disponerse en cada proyecto. Es decir, a X le vamos a llamar el proyecto 1, a Y el proyecto 2 y a Y y a Z el proyecto 3, ¿verdad? Que se necesitan, ¿verdad? Para la cual hay disponible 5.000 horas. Repito, X sería el número de horas para el proyecto X, Y sería el número de horas para el proyecto y Z sería el número de horas para el proyecto, ¿verdad?, para el proyecto Z, que esos son suman las 5.000 horas que están disponibles, ¿verdad? Entonces, 8 dólares que vale, ¿verdad?, la hora para el primer proyecto, 8 por X. 10 vale, ¿verdad?, la hora hombre para el segundo proyecto y 12 vale, ¿verdad?, la hora para el tercer proyecto y todo eso suma 53.000 dólares. Y luego nos dice, ¿verdad? Y luego nos dice que si el tercer proyecto, ¿verdad?, necesita la suma de horas de los 2 primeros proyectos, ¿verdad? Entonces dice que hay que calcular el número de horas que puede disponerse en cada proyecto. Repito, nos dice aquí, si el número de horas hombre para el tercer proyecto es igual a la suma de horas hombre requeridas por los primeros 2 proyectos, ¿verdad?, que hay que calcular el número de horas hombres que puede disponerse en cada proyecto. Entonces aquí se cumple eso, que dice que si el número de horas del tercer proyecto es igual a la suma de los primeros 2, ahí está planteado. Ese sería el sistema de ecuaciones original, lo cual, ¿verdad?, hay que convertirlo en una matriz aumentada, ¿verdad? Para X sería 1 su coeficiente, para Y también y para Z también, igual a las 5.000 horas disponibles. Luego, ¿verdad?, aquí sería 8, 10 y 12 para los 53.000. Y luego aquí sería 1 para X, 1 para Y y negativo 1 para Z porque, ¿verdad?, Z aquí está, debemos de pasar las 3 variables acá, entonces aquí Z está sumando, pasa a restar, entonces es como que quedara, ¿verdad?, X, ¿verdad?, más Y menos Z igual a 0, ¿verdad? Entonces eso es lo que tenemos planteado aquí, 1 para X, 1 para Y, menos 1 para Z y acá sería 0, ¿verdad? El vector de valores, la parte aumentada de la matriz sería las 5.000 horas, los 53.000 dólares que vale, y este valor que sería 0 porque Z debemos pasarlo, ¿verdad?, al lado izquierdo del igual, porque aquí solo van vectores de valores, no de variables, ¿verdad? Ok, entonces empezamos con, ¿verdad?, con la maratón de ir aplicando, ¿verdad?, las propiedades, ¿verdad?, planteadas por Gauss por el método de Gauss-Jordan o reducción de renglones. Entonces vamos a convertir esta matriz de 3×3 en una matriz identidad para encontrar el número, ¿verdad?, de horas requeridas para cada proyecto, que deben de sumar 5.000 horas, porque eso es lo que vamos a encontrar, el número de horas. Entonces la suma de los 3 debe de ser 5.000 horas, ¿verdad? Y lo de Z debe ser la suma de estos 2. Acuérdense lo que nos dice el ejercicio, que el tercer proyecto ocupa la suma de las horas de los 2 proyectos. Ok, entonces empezamos, ¿verdad? Ya este valor lo tenemos en 1, empezamos eliminando este 8, ¿verdad?, convirtiéndolo en 0, y para ello, ¿verdad?, a este renglón 1 lo vamos a multiplicar por negativo 8 para sumarlo y que aquí nos resulte 0. Entonces negativo 8 por 1 es negativo 8 más 8 es 0, ¿verdad? Es 0, pero antes tengo que ampliar para que vayan viendo, tengo que
Ok, entonces E0 aquí lo tenemos. Negativo 1 por 8 es negativo 8 más 10. Positivo 2. Negativo 8 por 1 es negativo 8 más 12. Positivo 4. Negativo 8 por 5.000 es negativo 40.000, ¿verdad? 8 por 5, 40. Negativo 40.000. Y negativo 40.000 más positivo 50.000, 53.000. Entonces su resultado es positivo 13.000. Positivo 13.000. Entonces ahora pasamos a la siguiente. Pasamos a la siguiente, que en este caso eliminaríamos, ¿verdad?, la tercera fila, y para eso la primera hay que volverla negativa, menos R1 más R3. Entonces menos 1 más 1 es 0, menos 1 más 1 es 0, menos 1 menos 1 es menos 2, signos iguales se suman y conservan su signo, y menos 5.000 más 0 es menos 5.000, menos 5.000. Ahora vamos a convertir este 2 en 1, ¿verdad? Acuérdense que aquí vamos a armar, la diagonal principal va a estar formada por unos. Entonces sería, ¿verdad? Entonces aquí sería por... Entonces ahora nos corresponde, ¿verdad? Se puede anular, se puede convertir en uno este 2, pero también este otro. Entonces en realidad el orden no importa, lo que importa es llegar a convertir a la matriz en una matriz identidad. Entonces aquí sería por negativo 1 medio para convertir este negativo 2 en positivo 1, ¿verdad? Menos por menos es más, y negativo 1 medio por 2 es positivo 1. Lo mismo aquí, menos por menos es más, y 1 medio por 5.000 es 5.000 medios, es decir, 5.000 entre 2, y 5.000 entre 2 es positivo 2.500. Ahora sí, ¿verdad? Este 2 lo vamos a convertir en 1, multiplicando a toda la fila por, ¿verdad?, por positivo 1 medio, ¿verdad? Por positivo 1 medio, positivo 1 medio por 2 es 1, positivo 1 medio por 4 es 4 medios, es decir, 2, y 1 medio por 13.000 es 13 medios, es decir, 13.000 entre 2, que es 6.500. ¿Verdad? Que es 6.500. Ahora vamos a eliminar, ¿verdad? Ahora tenemos negativo 2 R3, ¿verdad?, más R2, ¿verdad?, para anular este 2. Negativo 2 R3 más R2. Entonces negativo 2 por 1 es negativo 2 más 2, 0. Negativo 2 por 2.500 es negativo 5.000. Y negativo 5.000 más 6.500 es positivo 1.500, ¿verdad? Positivo 1.500. Ahora en esta otra tenemos negativo R3 más R1 para anular este 1, ¿verdad? Para convertirlo en 0. Negativo 1 por 1, negativo 1 más 1, 0. Negativo 1 por 2.500 es negativo 2.500, más 5.000 es positivo 2.500, ¿verdad? Negativo 2.500 más 5.000, positivo 2.500, ¿verdad? Estamos con menos R3 más R1, ¿ok? Entonces ya solo nos resta eliminar este 1, y para eso a R2 lo multiplicamos por negativo 1 y lo sumamos a R1. Entonces es menos R2 más R1, ¿verdad? Entonces aquí sería menos 1 más 1 es 0, ¿verdad? Este 0 multiplicado es 0, entonces ahí no hay problema. Y aquí sería menos 1.500 más 2.500 sería positivo 1.000. Y ya que tenemos, ¿verdad?, la diagonal principal con números unos y los demás, ¿verdad?, elementos 0, es decir, tenemos la matriz identidad, entonces la solución, ¿verdad?, son el vector de valores. Es decir, el primer proyecto dispondría de 1.000 horas, el segundo de 1.500 y el tercer proyecto 2.500. Y miren que ambos, todos suman 5.000. 1.000 más 1.500 es 2.500 y más 2.500 es 5.000. Y la otra cosa es que decía que si el tercer proyecto necesitaba la suma de las horas de los otros dos proyectos. Y 1.000
más 1.500 es 2.500 lo que necesita el proyecto, entonces prácticamente no necesitamos hacer la comprobación, ¿verdad? Encontramos lo que se nos pedía, ¿verdad? Muchísimas gracias por su atención, cuídese mucho en estos días, coopere y que Dios le cubra, ¿verdad? Jesucristo le cubra con su sangre y no pare su trabajo en la medida que pueda, no pare su superación. No olvide que si estudia, estudia y estudia, practica, practica y practica, le va a sonreír, ¿verdad? La vida aprobando sus asignaturas de matemáticas y todas las demás. Con su permiso.